Pérez Baleón, ella es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Doctora, bienvenida a este espacio, buenas tardes. Hola, Deyanira, buenas tardes. Doctora, pues quisiéramos platicar con usted sobre un tema que pues ha llamado la atención y que además, si nos vamos a las cifras, podría describirse quizás como preocupante o quizás también como una alerta que se debe conocer más a detalle. Y me refiero al embarazo adolescente, porque aquí hay cifras como el 7.8% de las jóvenes de entre 12 y 19 años tiene al menos un hijo y de ellas 19.9% no utiliza métodos anticonceptivos. El caso es que se tienen algunas cifras de las cuales partirán, pero ustedes van a llevar a cabo un proyecto que es una encuesta nacional de los factores determinantes del embarazo adolescente, de la cual me gustaría que me platicara. Este proyecto se va a llevar a cabo en 3 estados de la República y pues platíquenos cómo va a ser este proyecto y qué podríamos conocer al final del mismo. Sí, mira, es un proyecto que tenemos con la Fundación Gonzalo Río Arronte y la Escuela Nacional de Trabajo Social, y está dividido en 2 componentes, uno cualitativo, que es el que ya mencionas, el de los 3 estados, y otro que es cuantitativo, que es una encuesta a nivel nacional, no solamente sería para 3 estados, sino que tendría representatividad a nivel nacional, donde estaríamos preguntándole a las mujeres de 20 a 24 años acerca de si tuvieron algún embarazo en la adolescencia, para explorar los factores personales, pero también los familiares y los sociales que llevaron a que estas jóvenes vivieran un embarazo en la adolescencia, o sea, que haya concluido en diversas formas, ¿no? Un embarazo no siempre concluye en un hijo nacido vivo, sino a veces un motinato, un aborto espontáneo y demás. Entonces, eso es lo que queremos indagar por medio de la encuesta, y por medio de la investigación cualitativa, sí estaríamos acudiendo a 3 estados de la República, que sería Zacatecas, Oaxaca y el Estado de México, la Ciudad de México, en su área conurbada, digamos que realmente son 4, no son 3, y ahí estaríamos entrevistando a mujeres que actualmente son adolescentes y están embarazadas, y hay mujeres que ya pasaron esta etapa, pero que tuvieron un embarazo en la adolescencia, como en la encuesta también. Pero también lo novedoso es que estaríamos entrevistando a varones que son padres o que van a ser padres en la adolescencia, para conocer también estas causas que llevan y el por qué están viviendo una situación de este tipo. Y ahí en lo cualitativo, bueno, también ver los significados asociados a la maternidad, a la paternidad, donde mucho está esta parte de la explicación del por qué, aún sabiendo de métodos anticonceptivos, no siempre se emplean, y una vez que se presenta un embarazo, se permite y se da curso al mismo, y la familia lo acoge, y muchas de estas personas además comienzan a vivir una unión conyugal. Es decir, no es tan cierto eso de que las adolescentes se embarazan y dejan la escuela y viven su embarazo en soltería completamente y sin ningún apoyo. Algunas de ellas tienen el apoyo, la mayoría de la familia, y también algunas de la pareja, pero son parejas o son uniones que no siempre son estables en el tiempo. Y todo este tipo de situaciones son las que queremos explorar en estos 2 estudios, y desde diferentes perspectivas y niveles de análisis. Así es, doctora, y es que sobre todo pues también hay distintos elementos que se deben de comprender, porque si bien hay campañas informativas sobre sexualidad, sobre cómo protegerse, evitar embarazos no deseados, pues vemos que no sé si podría decir que algo esté fallando o no, porque también viene otra parte que es una parte quizás difícil, que es la decisión de las propias mujeres muchas veces, y entonces hay que tomar en cuenta o comprender esos elementos sociales, familiares, personales que se asocian al embarazo adolescente, y de ahí, como usted bien explica, pues girarán estas 2 situaciones que ustedes estarán estudiando para conocer cómo se puede actuar ante algo que también podemos decir puede ser un problema de salud pública en México, porque sobre todo muchos de estos embarazos son no deseados. Entonces, ¿qué está pasando que lleva a esa mujer adolescente a
pues no cuidarse de la mejor manera. Exacto. Además, tener en cuenta que esta es una situación compartida. La visión siempre que ha predominado, una visión médica, una visión demográfica, es que esto está asociado a las mujeres, que es un problema de salud pública de las mujeres, pero realmente la participación de los varones es muy importante. Por eso también estudiar este componente, para que después podamos hacer recomendaciones de política pública que puedan adoptarse a nivel de país, pero también de los diferentes estados, que se puedan adaptar, porque quizá eso pueda ser también uno de los errores que estuviéramos cometiendo, el pensar a la población adolescente como algo homogéneo, cuando tiene particularidades por género, primero, también por edad. No es lo mismo una joven que se embaraza, una niña realmente que se embaraza entre los 10 y 14 años, a una adolescente que ya está entre los 18 y 19 años, que si bien todavía es adolescente, pero en mucho ya tiene características tanto fisiológicas como de ciudadanía incluso, mayores o similares a la de una mujer de 20 a 24 años, que es donde está concentrada la fecundidad en nuestro país, es donde mayormente comienzan las mujeres a tener hijos. En ese sentido, sí, las políticas y las campañas de prevención y de atención sí tienen que estar pensadas en estas poblaciones y en sus particularidades. También no es lo mismo población rural que urbana, urbano marginal, las clases socioeconómicas, y ese tipo de cosas no siempre se tienen en cuenta, y las campañas muchas veces están, aunque nos parezca, están dirigidas con cierto sesgo hacia cierta población urbana, con acceso a escuela, a métodos, a internet, sí. Y no toda la población está en esas situaciones, ¿no? Con esta desigualdad que existe. Claro, y en ese sentido, doctora, ¿cómo es que eligieron a esos 3 estados de la República? ¿Qué estados son? Es Zacatecas, es Oaxaca, y en principio se acordó el Estado de México, pero como vamos a entrar por medio de hospitales, este hospital abarca tanto, es un hospital de tercer nivel, que abarca tanto la zona metropolitana de la Ciudad de México, realmente, que es el Estado de México y parte de la Ciudad de México. Estos 3 estados, y incluiríamos a la Ciudad de México, serían 4, los elegimos por 2 razones. Altas tasas de embarazo, de fecundidad adolescente, y la combinación de índice de desarrollo humano, es decir, un estado de la República como Zacatecas con un índice de desarrollo humano relativamente medio, con altas tasas. Oaxaca, que es altas tasas de fecundidad, pero bajo índice de desarrollo humano, y el Estado de México, la Ciudad de México sobre todo, que tiene un alto índice de desarrollo, pero también concentran altas tasas de fecundidad adolescente, es decir, la combinación entre el desarrollo y la fecundidad, la tasa de fecundidad. Así es, doctora. Y además, bueno, hubo un foro académico sobre el estudio de embarazo adolescente. Participaron especialistas de la UAM, del Colegio de México, el Colegio de la Frontera Norte, varios organismos, varios institutos que pues hacen diversos estudios y que justamente también pueden aportar en ello, ofrecen también pues sus comentarios para reforzar esta encuesta. Sin duda estamos hablando de un trabajo completamente serio, un trabajo que nace desde la academia para tratar de enfrentar un problema que tiene México, de los muchos tantos problemas que tiene, pero en este caso el embarazo adolescente. Hay que también destacar esta participación que se tiene de la academia y de qué manera se van a conformar pues los elementos para el proyecto, y sobre todo también al último será muy interesante, ojalá podamos platicarlo después, doctora, sobre lo que arroje este proyecto que están llevando a cabo. Claro, y en ese sentido apuntar que el foro es permanente, es decir, ya tuvimos 2 sesiones, viene la próxima sesión en la Escuela Nacional de Trabajo Social, la invitación la hago al público en general, es para el próximo martes 30 de mayo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, es un foro donde vienen estos especialistas que bien mencionas, más gente del Colegio de México, de CONAPO, de Sencilla, de afluentes, de muchísimas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, a trabajar en colegiado en tanto la investigación cualitativa como la encuesta. Y pues la invitación al público completamente abierta.
Así es, y bueno, hay también una cifra que pues revela que el 70% de las adolescentes manifestó su deseo de embarazarse, y que esto pues de alguna manera alerta a los investigadores para continuar trabajando en el tema, algo que platicábamos. Habrá que ver todo ese entorno que lleva a la joven a embarazarse, porque incluso muchas veces, a veces decimos, bueno, pues fue una situación, un embarazo no deseado, pero en otros casos pueden ser embarazos adolescentes deseados. Sí, es aquí una combinación que no Uh-huh. solo le pasa a las adolescentes, sino en general a las Sí, sí. mujeres, ¿no? De querer, desear, planear, que sea el tiempo y que se conjuga con la pareja, la reacción de la pareja y o de la familia, ¿no? De, bueno, él no quiso, pero nosotros te apoyamos. Entonces, eso va cambiando en el tiempo y es un componente subjetivo, difícil medir, pero que sí es cierto, que media a las mujeres, ¿no? Siempre el estar pensando si quieres o no y cuándo quieres embarazarte y demás. Pero aquí lo que hay que apuntar en todo caso, en este deseo de las adolescentes, es qué opciones tienen, además del embarazo, para ser personas, para ser reconocidas en su sociedad. Si no tienen opciones a la escuela, de ingresar a la escuela, opciones reales, y de tener un trabajo que les permita vivir decorosamente, ¿qué otra opción queda? Pues la maternidad como una vía de transición a la adultez, de reconocimiento social y de ingresar a una nueva red de parentesco. La familia aquí en México es muy importante porque es la que provee muchas de las funciones que el Estado ha dejado de dar. Entonces, tener una familia, no solo la propia, la de origen, sino integrarte a una nueva familia, en el caso de las jóvenes que logran consolidar al menos momentáneamente la unión, te dan nuevos parientes y aunque tenga sus problemas, la relación con la familia, ¿no? La suegra, las cuñadas, pero también te da una red que te permite tener cierto capital. Y eso, cuando no se tiene nada, bueno, pues sí, es todo, ¿no? Significa claro. mucho. Y como decía, esto no solamente le pasa a las adolescentes, sino también a mujeres que muchas veces, pues sí, intentan planear, pero a veces se sale de las manos esa planeación y que son situaciones diferentes. Muchas veces, lo que usted explicaba también al inicio, no es lo mismo una persona más grande, una mujer joven, a una adolescente, porque quizás la joven ya tiene otra perspectiva o quizás está ya incluso en un matrimonio y demás. Son situaciones diferentes, por eso también delimitan la edad. Exacto, Del estudio. Porque sí, tener mucho cuidado en eso. De repente se dice, bueno, es que el proyecto de vida y la planeación y todo, pero tener en cuenta que la mayoría de nuestra población, desafortunadamente las cifras nos dicen que estamos en pobreza, en una pobreza, ¿no? Ya se puede medir de distintas formas. Cuando la gente vive en pobreza, vive en una situación de vulnerabilidad por un lado y de poca previsión y planeación del futuro. Se va viviendo en la supervivencia, en la cotidianeidad. En ese sentido, va sucediendo la vida. Y cuando preguntas, ¿lo querías, lo planeabas, lo deseabas? ¿Por qué si estás en estas condiciones, estás viviendo esta situación, no te diste cuenta? Pasa por otras cosas. Por la parte subjetiva, por un lado, pero por esa incapacidad muchas veces también que se tiene o que no se tiene de poder decidir lo que se quiere. Se va viviendo en el día a día. Eso es importante de tenerlo en cuenta para justamente evitar respuestas o críticas hacia las jóvenes donde se les responsabiliza únicamente a ellos o a ellas. No, hay una responsabilidad social que nos corresponde a todos al no acceder, al no darles a ellas acceso a la educación, a otras opciones de vida, de que puedan visualizarse más allá de su realidad y de su cotidianeidad. Lo que queda para ellas es solamente esto, ¿no? La maternidad, pero si tuvieran opciones reales, serían otras las condiciones, o aún así ellas decidirían tener un hijo, pero las condiciones en las que lo tendrían serían más favorables. Así es. Porque aquí el problema no es que tengan el hijo en la adolescencia, al menos eso es mi postura y la postura de varios. El problema no es el embarazo como tal, sino que aunque ellas digan quererlo, las condiciones de posibilidad sean limitadas
y no no puedan desarrollarse en otras esferas. Claro, no son, digamos, lo más adecuado en cierta edad. Y no solamente por todo lo que pueden hacer, sino también incluso si vemos las edades más jóvenes en que están quedando embarazadas, pues incluso algunas son casi niñas y también físicamente hay ciertas situaciones de riesgo. Sí, sobre todo en las menores, en las niñas como tal. Sí, la parte del cuerpo, de la salud, que pone en riesgo tanto su vida como la del bebé, eso es innegable. Ya conforme se es más grande, de 18 años, yo creo que ya el cuerpo ya está regulado, ya puede llevar a cabo esa función del embarazo. Eso también depende mucho de la nutrición, eso también es indudable, las condiciones económicas en las que haya vivido la joven, pero sí son condiciones diferentes, y esa es la petición que yo hago a los investigadores, a la gente en general, que antes de juzgar la situación, pensemos en esta dimensidad de situaciones que están sucediendo en las jóvenes, para ver que no es algo simple o que solo es porque la hormona les ganó, que hay condiciones más allá que llevan a esta situación. Así es. Bueno, pues como le decía, doctora, ojalá que cuando termine este proyecto podamos comentar aquí también los resultados, que se puedan sumar a una estrategia también pues de país, para conocer no solamente este diagnóstico, sino también enfrentarlo con acciones. Muy bien, sí, Deyanira, seguimos en contacto, y esto es a 2 años, entonces realmente no es algo que tengamos muy pronto. Sí. Vamos a tener este primer año, esperamos tener la base de datos de la encuesta y los primeros resultados cualitativos, pero vamos a seguir trabajando el próximo año. Esperamos tener 2 libros o un libro por lo menos sobre estos resultados, pero también hacer propuestas de modelos de intervención donde justamente ya se lleve esta información que se tenga a lo práctico, es decir, a la prevención o a la atención o a la atención del embarazo adolescente y de la paternidad, que es el otro componente, ¿no? La paternidad, maternidad adolescente. Muy bien, pues doctora Fabiola Pérez Baleón, muchas gracias por estar aquí con nosotros y platicarnos de este proyecto enorme, un gran proyecto que se tiene desde la UNAM, desde la Escuela Nacional de Trabajo Social. Sí, muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. La doctora Fabiola es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social y junto con todo este equipo de expertos pues analizarán a lo largo de un gran trabajo que harán de campo, un trabajo amplio en 3 estados del país sobre el tema del embarazo adolescente. Vamos a más información. Prisma RU.